Hola, en este video platicaremos sobre la introducción a ecuaciones diferenciales de orden superior. Una ecuación diferencial de orden superior nada más significa que es de segundo grado o más. Entonces vamos a trabajar con segundas derivadas y en ocasiones terceras o cuartas derivadas. Vamos a platicar primero toda la teoría que revisamos en la investigación que inicia en el capítulo 4.1. Para analizar la teoría nos vamos a enfocar en las cajas de resumen que ya nos da el autor. Por ejemplo, iniciamos con el teorema 4.1.1 que dice que existe una solución única. Dice sea a sub n de x, a sub n menos 1 de x, etcétera, y g de x funciones continuas en un intervalo y que sea la primera a sub n de x no cero. Si x es igual a x sub 0 en cualquier punto en este intervalo, entonces una solución y de x del problema de valores iniciales en 1, existe en ese intervalo y es única. Entonces, lo que está diciendo es, para este problema de valor inicial, nosotros ya sabemos que un problema de valor inicial es esta ecuación diferencial junto con restricción. Tenemos una enésima derivada y aquí una función que nada más depende de x, como x cúbica, y prima o etcétera, más otra función que depende solo de x por la siguiente derivada, etcétera, hasta la última función por y igual a una función del otro lado que solo depende de x. Esa es una ecuación lineal. Y estas de aquí abajo son las restricciones. Y de x sub 0 es y sub 0, o y prima del mismo x sub 0 es y sub 1, etc. Este y es un problema de valor inicial. Y el teorema 4.1.1 nos está garantizando que existe al menos, que existe exactamente una función que resuelve la ecuación junto con las condiciones. Aquí no hay nada de teoría. Aquí no hay nada de teoría. Aquí tenemos el principio de superposición. El principio de posición dice, te lo voy a explicar con palabras más sencillas. Si y sub 1 es una solución para la ecuación diferencial y y sub 2 también es una solución para la ecuación diferencial, entonces cualquier número por y sub 1 también es solución. O sea, si y sub 1 es igual a e a la 3x, 8e a la 3x también va a ser solución. Y cualquier número por y sub 2 también va a ser solución. De hecho, C1 por Y1 más C2 por Y2 también va a ser solución. Si ella es respuesta y ella también es respuesta, entonces cualquier número por la primera más cualquier número por la segunda también es respuesta. Lo que está aquí se llama combinación lineal. Entonces, dice, si Y1, Y2, etcétera, son soluciones, entonces su combinación lineal también es la solución. Ahorita haremos un ejemplo con eso. Otra información que vamos a reconocer es que la cantidad de soluciones depende de la derivada. Por ejemplo, y' más 4y' más etcétera. El hecho de ser de tercer grado va a tener tres soluciones, y sub 1, y sub 2 y y sub 3. Y lo que el principio de superposición garantiza es que la combinación lineal de esas funciones también va a ser respuesta. Ok, ahora platicamos del concepto de dependencia lineal. Dependencia lineal significa en vectores que una combinación de dos vectores no puede generar a un tercer vector. Funciones son la misma. Nosotros vamos a decir que, por ejemplo, F1, F2, vamos a hacer tres
F1, F2, F3 o Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, nosotros vamos a decir que ellos son independientes. No es posible que alguna constante por F1 más alguna otra constante por F2 nos dé F3. O sea que no es posible que F1 y F2 formen o creen a F3. La idea de cómo analizar esto mismo es que si nosotros pasamos este objeto restando, o cualquier constante que sea, nos queda una constante por F1 más otra constante por F2 más otra constante por F0, que es lo que está aquí. Para esta ecuación, obviamente, si las C1, C2 y C3 valen 0, pues esta ecuación se va a cumplir. Solamente se cumplen cuando las constantes son 0, entonces eh, se dice independiente. Si existen otras constantes que también hagan esto 0, se dice dependiente. Entonces leemos lo que dice el autor, que dice que el conjunto de funciones es dependiente si existen constantes no todas 0, tales que esta ecuación sea 0. Si el conjunto no es dependiente, entonces es independiente. Entonces, que sea independiente significa que todas las constantes tienen que ser 0, o significa que, otra manera de verlo, que una constante por una función más otra constante por otra función más etcétera, no te da una última. Y ahorita vamos a ver, o más adelante vamos a ver, qué utilidad tiene saber que las funciones sean dependientes o independientes. Solamente nos tenemos que memorizar que dependientes significa que algunas de ellas pueden crear a otra. Vamos ahora a platicar del concepto del Wronskiano. El Wronskiano simplemente es un determinante. El Wronskiano W es igual a las funciones que se están pidiendo, F1, F2, F3, etcétera, todas ellas, y luego sus primeras derivadas, segundas derivadas, etcétera, hasta tener una matriz cuadrada. Le vamos a sacar el determinante a esa matriz y le vamos a llamar Wronskiano. El Wronskiano es solamente ese determinante. Y luego aquí el criterio, la idea de para qué tenemos esto. Si el Wronskiano no es 0, entonces es independiente. Vamos a memorizarnos. Wronskiano diferente de 0, entonces el conjunto es independiente. Por lo tanto, si el Wronskiano sí es igual a 0, entonces vamos a decir que son dependientes. Lo contrario sería esto. Pero con que notemos uno de ellos, el otro será cierto. Entonces, platicamos del conjunto de soluciones. El conjunto fundamental de soluciones es un conjunto de funciones linealmente independientes. Entonces, todas las n soluciones independientes de una ecuación diferencial se llaman su conjunto fundamental. Y aquí el teorema 414 nos garantiza que ese conjunto existe para cualquier ecuación. Una ecuación diferencial tiene su conjunto de soluciones. Ok. Entonces, comenzamos platicando con la solución general. La solución general de estas ecuaciones homogéneas, que por cierto no platiqué al inicio que es homogéneo. Homogéneo nada más significa que del otro lado del igual en la ecuación diferencial es un 0. Ahorita vamos a resolver en el siguiente video, vamos a resolver ejercicios de ecuaciones homogéneas. Entonces, la solución general es una constante por la primera función, más otra constante por la segunda, más etcétera, todas ellas. Había dicho, por ejemplo, que si tuviésemos cuadrada y' más 2x
y' menos e a la x, y es igual a 0. Este que está aquí es una ecuación diferencial porque tiene un igual, incluye la derivada. Es ordinaria porque no son derivadas parciales. Es de tercer grado porque la máxima derivada que aparece es 3. Y es lineal porque todas, a ver, vamos a poner por Y. Y es lineal porque todas las y y sus derivadas están a la 1 y no son argumentos. Esta ecuación tiene tres soluciones. Hay tres funciones que al derivarlas y sustituirlas aquí me van a ser cierto. Está una y1, está una y2 y está una y3. Y ellas son independientes. Independiente significa que un número por ella más un número por ella es imposible que haga a ella. ¿Cuál sería un ejemplo que no serían independientes? Por ejemplo, si este fuese x cuadrada y este fuese 4x y este fuese 3x cuadrada. Estas que están aquí sí son dependientes porque hay un número por él y un número por él que me da este tercero. Si multiplico él por 3 y él por 0, me va a dar la de en medio. Entonces yo diría que ellas no son dependientes. Pero si aquí en lugar de ese 3x cuadrada le pongo un 3, estas sí son independientes. No es posible que multipliquemos algún número por dos de ellas y nos dé el tercero. Este sería un ejemplo. Ya que tengamos estas tres funciones linealmente independientes, la solución general de esta ecuación va a ser una constante por la primera, más una constante por la segunda, más una constante por la tercera. Entonces, obviamente, el proceso va a ser cómo encontrar esas tres ecuaciones. Después aquí viene una plática rápida de una ecuación no homogénea. Dijimos que una ecuación no homogénea significa que del otro lado del igual haya alguna función diferente de cero. Entonces aquí nos dice cómo encontrar la solución general. En este caso, la solución general va a ser exactamente lo que ya teníamos en la cajita anterior, más esta. Esta le vamos a dar solución particular. Y a esta le vamos a llamar una homogénea. Y si estamos anotando nuestro resumen, vamos a decir que la solución general va a ser igual a la solución homogénea y sub h más la y sub p. Este es como vamos a formar nuestra respuesta final. La homogénea más la particular. La particular también se llama complementaria, esta que está aquí. Entonces vamos a poner por ahí que particular y complementaria son sinónimos para este tema. Entonces, ya terminamos este tema 4.1. Vamos a revisar alguno de estos ejercicios. Veo que para la tarea tenemos que resolver el ejercicio 3, 17, 18 y 31. Vamos a resolver ejercicios similares para tener el conocimiento. Por ejemplo, voy a resolver el ejercicio 2, que está cerca del ejercicio 3. Okay. El ejercicio dice, en los problemas 1 a 4,
La familia de soluciones que se proporciona es la solución general de la ecuación diferencial en el intervalo que se indica. Cuenta un miembro de la familia que sea la solución del problema con valores iniciales. Entonces, nosotros tenemos para el ejercicio 2, esta que está aquí es la solución general. Es la solución general porque incluye las constantes C1 y C2. La ecuación diferencial es esta. Esta es una ecuación diferencial de segundo grado, lineal, y es homogénea porque es igual a 0. Como es de segundo grado, significa que hay dos funciones. Las dos funciones que lo hacen cierto son e a la 4x y e a la menos x. Vamos nosotros a verificar, aunque no nos lo pida, vamos a verificar que esa sí sea la respuesta de esa ecuación diferencial. Después veremos que como no hay funciones trigonométricas, raíces o denominadores, el intervalo donde esa función existe son todos los reales. Y por último, vamos a usar esta información para encontrar el valor de esas constantes. Entonces, vamos a pasarnos a un pizarrón para poder ver. Todo este ejercicio. Dice y' menos 3y'. Y' menos 3y'. Y' menos 3y' menos 4y es igual a 0. Y de 0 es igual a 1. Y' de 0 es igual a 2. La solución es y igual a una constante por e a la 4x, una constante por e a la 4x, más otra constante por e a la menos x. Entonces, vámonos aquí al pizarrón. Tenemos aquí una ecuación diferencial, segundo grado, ordinaria, lineal y homogénea, porque está igualada a 0, junto con estas dos condiciones. Por lo tanto, todo lo de rojo se llama problema de valor inicial. E igual que en el tema pasado, en el parcial pasado, comenzamos con dándonos autor la respuesta, comenzando primero a verificar que esa es la respuesta, después cómo obtener el método para encontrar la respuesta. Entonces, lo que estamos diciendo es que la función e a la 4x y la función e a la menos x son respuestas. Por ejemplo, voy a verificar que ella es solución. Para verificar que ella es solución, necesito la función, primera derivada, que es 4e a la 4x, su segunda derivada, que es 16e a la 4x. Sustituyendo esto en la ecuación original, me queda y', que es 16e a la 4x, menos 3y', que es 4e a la 4x, menos 4y, y es e a la 4x. Si yo simplifico esto, pues tengo 16 menos 12 menos 4. Tengo 0 e a la 4x. Me da el 0 que yo esperaba. También ella es respuesta.
para verificar que ella es respuesta, anoto, y es igual a e a la menos x, primera derivada, siguiente derivada, sustituir. Sustituir me queda e a la menos x menos 3 por menos e a la menos x, que es prima, menos 4y a la 4x. Y veo que, ¿dónde está? Aquí tengo 1 y aquí tengo 3. Tengo 4 a la menos x. Este está mal. Es a la menos. 4 menos 4 me da 0. Es cierto, si es respuesta. Ahora, el principio de superposición dice que si ella es una respuesta, cualquier número por ella es una respuesta, igual con este. Por ejemplo, solución 2e a la 4x más 5e a la menos x también tiene que ser respuesta. Eso es lo que nos garantiza el principio de superposición. Vamos a verificar que es cierto. La primera derivada es 8e a la 4x menos 5e a la menos x. La segunda derivada es 32e a la 4x más 5e a la menos x. Sustituyendo, me queda y', que es 32e a la 4x más 5e a la menos x. Luego tengo menos y voy a multiplicar y' por 3 una vez. Multiplicándolo por 3, pues es 24e a la 4x menos 15e a la menos x. Menos la y la voy a multiplicar por 4. Si la multiplico por 4, tengo 8e a la 4x más 20e a la menos x. Entonces, 32 menos 24 menos 8e a la 4x, eso es un 0. 32 contra 24 más 8 es 0. Más 5 más 15 por ese menos, más 20 menos 20 por este menos nos da igual a 0. Vemos entonces que para la ecuación diferencial original, cualquier número por la primera función más cualquier número por la segunda función es respuesta. No hemos resuelto el ejercicio, apenas estamos verificando lo que nos dice el principio de superposición. Entonces tenemos nuestra ecuación, nos brincamos el método y tenemos ya la respuesta. Con esa respuesta y el principio de superposición decimos que esta es la solución. Falta ver cuánto vale. Esta es la solución general explícita. Falta ver cuánto vale C1 y C2. Para ver cuánto vale C1 y C2, vamos a utilizar esta información. Aquí dice que en la función original, porque no tiene derivada, sustituir x con 0 y sustituir y con 1. Si sustituyo x con 0 y y con 1, y lo anoto por acá, 1 es igual a C1 por e a la 0, que es un 1, más C2 por e a la 0, que es un 1. Si te fijas, aquí tengo una ecuación para las dos letras que estoy buscando, C1 y C2. Necesito más información para la segunda ecuación. Voy a usar ahora ella. Aquí dice que en la derivada, sustituir x con 0 y y' con 2. ¿Sí fue un 2? Y' de 0 es 2. Este número, vamos a Por lo tanto, tengo que sacar la derivada. Aquí voy a anotar que y' es 4 C1 e a la 4x menos C2 e a la menos x. Esa es la derivada. Entonces, en la derivada voy a sustituir y' con 2, 4C1 y x con 0. E a la 0 es un 1 menos C2. Ahora ya tengo un sistema de ecuaciones para ver cuánto vale C1 y C2.
y están listos para sumar. Veo que 5C1 vale 3. Por lo tanto, C1 vale 3/5. Y veo que C2 vale 1 menos 3/5, pues vale 2/5. Entonces concluyo que Y es igual a C1. 3/5 a la 4X más, eso está mal anotado, más 2/5 a la menos X. Como yo encontré el valor de las constantes, ella se llama solución, que es lo que pide el autor. Vamos a resolver también el ejercicio 19. El ejercicio 19 dice, f(1) vale f(2) vale x menos 1, f(3) vale x más 3, x menos 1 y x más 3. Las instrucciones dice, determina si el conjunto es linealmente independiente o no. Tienes dos maneras para hacerlo. Te preguntas qué número por él más qué número por él te da él, que puede ser un sistema de ecuaciones. Simplemente usas el Wronskiano. Dijimos que el Wronskiano era, hasta arriba van las funciones, x menos 1. En la siguiente línea van sus derivadas, 1, 1, 1. Y en la siguiente línea va la derivada de eso. Vamos a este determinante. Ya sea que expandas esta fila o que hagas la multiplicación de él, por él, menos el por él, etcétera, vas a concluir que el Wronskiano es igual a 0. Wronskiano igual a 0 significa que son dependientes. Y existe algún número por él y algún número por él que te dé él. Veamos, por ejemplo, ahora el 21. Vamos ahora el 21. Dice, una de las funciones es 1 más x. Otra de las funciones es x. Y otra de las funciones es x cuadrada. Para nosotros verificar que este es independiente o para analizar si es dependiente o no, usamos el Wronskiano. Se ponen las funciones. Como son 3, vamos a hacer 3 filas. Después su derivada. Y después su derivada. Para calcular este determinante, ponemos 1 más x, que multiplica a 2, 1 por 2 menos 2x por 0. Y luego sigue menos x, multiplica a, tachamos esta fila y esta columna, y lo multiplicamos cruzado, y nos da 1 por 2 menos 2x por 0. Y luego sigue x cuadrada, tachamos fila y columna y multiplicamos cruzado, y nos da 0. 1 más x por 2 menos x por 2 nos da 2. Como este valor no es 0, las funciones son independientes. Por último, voy a resolver el ejercicio 32, que está después del ejercicio 31 de tarea. El 32 dice, y' más y' más y es igual a secante de x.
y dice que la solución es y igual a C1, y' más y igual a secante de x. C sub 1 coseno de x más C sub 2 seno de x más x seno de x más coseno de x logaritmo natural de coseno de x. C sub 1 coseno más C sub 2 seno más x seno de x más coseno de x logaritmo de x y te dice, comprueba que la familia dada de dos parámetros, porque depende de C1 y de C2, se trata de la solución general de la ecuación diferencial no homogénea en el intervalo dado. Esta que está aquí es una ecuación diferencial ordinaria segundo grado lineal no homogénea porque no dice igual a cero. Al final de este parcial vamos a ver cuál es el método para llegar a esta solución. Ahorita lo único que se está pidiendo es que verifiques que esa solución sí sea correcta. ¿Cómo la vamos a verificar? Como hemos hecho todo el curso, derivamos y sustituimos. La primera derivada es menos C1 seno de X más C2 coseno de X más la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera más la primera, vamos a ponerlo entre paréntesis, la primera por la derivada de la segunda, la derivada del logaritmo natural de coseno, la derivada del logaritmo natural de coseno es 1 sobre coseno por la derivada de coseno que es menos seno. Primera por derivada de la segunda más la segunda, que es el logaritmo natural de coseno de x, a la primera, que es menos seno. Nosotros simplificamos esto, vemos que aquí me queda menos seno y que aquí tengo más seno, se va a cancelar. Entonces, si lo simplifico, y' vale menos C1 seno de x más C2 coseno de x más x coseno de x menos seno de x logaritmo natural de coseno de x. Ahora calculemos la siguiente derivada. La siguiente derivada dice, estamos, porque esta derivada es menos C1 coseno de x menos C2 seno de x menos C1 coseno menos C2 seno más la primera por la derivada de la segunda más la segunda, la derivada de la primera. Después tengo la primera por la derivada de la segunda, que es 1 sobre coseno de x por menos seno de x, más la segunda, logaritmo natural de coseno de x, por la derivada de la primera, que es menos coseno de x. Correcto. Entonces, nada más nos queda sustituir. Para nosotros sustituir, lo único que tenemos que hacer es sumarlo a él más él. Entonces vamos a sumar toda esta línea junto con toda esta línea. Y veo que tengo menos C1 coseno más C1 coseno, se cancela. Después veo que tengo menos C2 seno de X más C2 seno de X, se cancela. Luego tengo
menos x seno de x más x seno de x. Después tengo menos coseno de x logaritmo de coseno más coseno de x logaritmo de coseno. Y entonces tenemos a ver, nos queda coseno de x más seno cuadrado de x sobre coseno de x. Nos queda coseno de x más seno cuadrado sobre coseno. Para simplificar pues voy a multiplicar por coseno, arriba y abajo. No hubiera puesto con otro color. Entonces va a ser sobre coseno. Y arriba voy a tener coseno cuadrado más seno cuadrado con 1. Y 1 sobre coseno es secante. Donde teníamos que llegar. Por lo tanto, la solución que se ofrece sí es la correcta. Lo último que vamos a mencionar en este video es la fórmula de reducción de orden. La fórmula de reducción de orden, para tener en nuestro formulario, dice y sub 2 es igual a y sub 1. Y sub 2 es igual a y sub 1 por la integral de e a la menos, por la integral de e a la menos integral de p de x sobre y sub 1 al cuadrado de y sub 2, y sub 1, integral e. La única pregunta es cada uno de estos objetos. Entonces, esta es la fórmula de reducción de orden. Utiliza para la ecuación en forma y' más p de x por y' más q de x por y es igual a 0. O sea, la ecuación estándar. Ahorita te voy a explicar para qué fórmula. Entonces tenemos reducción de orden y la ecuación general. Esta fórmula simple y sencillamente nos ayuda a encontrar la segunda solución si ya tenemos una de ellas. Si por inspección o sustituir, etcétera, sabemos una de las funciones de las respuestas, con esta podemos encontrar la otra. Por ejemplo, dice el ejemplo 2. Consideremos la ecuación diferencial x cuadrada y prima. El ejemplo 2 de la página 127. X cuadrada y prima menos 3xy prima menos 3xy prima más 4y es igual a 0. Entonces, tenemos nosotros aquí una ecuación diferencial ordinaria de segundo grado, lineal y homogénea. Tenemos una sexta palabra a las 5 que ya teníamos. Lo que nos pide es sencillo. ¿Cuál? Ahora ya sabemos cuáles dos funciones, cualquiera de las dos funciones, al derivar su segunda derivada multiplicada por x cuadrada, más su primer derivada multiplicada por menos 3x más 4 veces esa función, cero. Y resulta que hay dos respuestas. Al final, más adelante en el parcial, vamos a ver el método para encontrar esas respuestas. Vamos a suponer que nosotros al sustituir, vemos que
y igual a x cuadrada es una respuesta. Para verificar rápido que ella es respuesta, pues saco su primer derivada y saco su segunda derivada. Sustituyéndolas a ellas me queda x cuadrada por y' menos 3x por y' más 4 por y, me queda x cuadrada menos 6x cuadrada más 4x cuadrada. Aquí hay un error. X cuadrada, 2x y 2. Cuadrada por 2, menos 3x. Ah, es que aquí me faltó un 2. Ok. 2x cuadrada y 4x cuadrada, 6x cuadrada menos 6x cuadrada, si me dio 0. Al sustituir esta función en la ecuación original, me dio verdadero, me dio 0. Ella es la respuesta, o más bien, ya correctamente dicho, ella es una respuesta, pero yo sé que son dos respuestas. Entonces, si me quiero evitar todo el método, que vamos a ver más adelante, puedo utilizar la fórmula de reducción de orden para encontrar la otra respuesta. La otra respuesta va a ser, vamos a utilizar esta fórmula, va a ser y sub 1. Y sub 1 es la primera respuesta, que es x cuadrada, por la integral de, arriba va a ir e a la menos la integral de p de x sobre y sub 1 al cuadrado x. Aquí está y sub 1, aquí está y sub 1 al cuadrado, el de x. Lo único que me hace falta sustituir es aquí. Todo esto va a p de x, donde ya vimos que p de x es quien está multiplicando a y', mientras y' sea un 1. Entonces, para que y' sea un 1, vamos a dividir entre x cuadrado. Entonces ya no va a estar aquí, va a estar aquí abajo, aquí abajo. Por lo tanto, después de que dividimos entre x cuadrada, vemos que quien está multiplicando a y' es menos 3 sobre x. Así es que vamos a simplificar nuestra fórmula. Cuadrada por la integral de e a la integral de 3 sobre x de x sobre x a la cuarta de x. Fíjate que no puede salir, no es un número. Y ya está afuera, él se puede quedar afuera. Entonces me queda que esto es igual a x cuadrada por la integral de x cuarta en el denominador. Y arriba va a ser este que está aquí. Pues como ya vimos con mu, es e a la 3 logaritmo natural de x, que es lo mismo que e a la logaritmo natural de x al cubo. Y entonces me queda x cúbica. Esto es igual a x cuadrada por la integral de 1 sobre x de x, porque x cúbica entre x cuarta es 1 sobre x, igual a x cuadrada logaritmo natural de x, por natural de él, x cuadrada por logaritmo natural de x. La otra respuesta, voy a borrar todo esto que está aquí en azul para demostrar que ella también es respuesta. Aquí ya se acaba el ejercicio. Comparamos con lo que le dio al autor. Pues vemos que ella también va a ser la respuesta. Para yo verificar que ella es cierta y que no me he equivocado, pues voy a sacar su derivada. ¿Cuál es la derivada de la función? Pues la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la primera, recordando que el argumento logaritmo no se toca, no se toca. Por lo tanto, me queda más simplificado x más 2x logaritmo natural de x. La siguiente derivada es 1 más la primera por la derivada de la segunda
más la segunda por la derivada de la primera. Nosotros sustituimos, nos queda cuadrada por y'. Si cancelo a ellos, veo que y' es 3, 1 más 2 logaritmo natural de x, menos 3x que multiplica y'. Y' dije que era x, más 2x logaritmo natural de x, más 4y, y vale x cuadrada, logaritmo natural de x. Tengo que simplificar todo esto en verde en la esperanza que me dé 0. Distribuyendo tengo 3x cuadrada más 2x cuadrada logaritmo de x menos 3x cuadrada menos 6x cuadrada logaritmo natural de x, 4x cuadrada logaritmo natural de x. El y el se cancelan. 2x cuadradas logaritmo de x más 4, x cuadrada logaritmo de x son 6, menos 6 dan 0. Por lo tanto, ella sí es también solución. Y concluiríamos que la respuesta final, la solución general, es una constante por una de las funciones más otra constante, la otra. Con eso terminamos toda la teoría requerida para este capítulo. Muchas gracias por tu atención.